Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Que Dios les bendiga a todos. Continuamos en esta serie que se ha titulado ¿Cómo vencer el pecado? Miren, la lucha más grande que el ser humano experimenta es la lucha contra sí mismo, contra esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos, contra todas esos deseos y pasiones que alberga nuestro interior. No hay lucha más grande que esa lucha, la lucha contra el pecado. Y Dios nos ha venido dando claves para poder vencer
el pecado. Y espero que muchos de los que estamos aquí hagamos de esas claves parte integral de nuestra vida. Todos los días se ha acostumbrado a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tocado, porque la repetición es la madre del aprendizaje. Así que cuando repetimos una y otra vez, finalmente los conceptos van quedando claros en la mente. Voy a hacer rápidamente un resumen de lo que hemos tocado hasta el día de hoy. La primera clave que vimos con respecto a cómo vencer el pecado es conocer lo que es pecado. Pecado no es solamente la infracción de la ley. Hay muchas más cosas en la Biblia que es pecado y podríamos resumirlo en una sentencia. Y la sentencia es que la violación de la voluntad revelada de Dios es pecado. O el ir en contra de la voluntad de Dios es pecado. Así que cualquiera de esas dos definiciones podrían encasar perfectamente con lo que la Biblia plantea en relación con este tema. La segunda clave es identificar al originador del pecado. Es un misterio, se llama el misterio de la iniquidad, y el pecado apareció en un ser celestial, en un querubín grande, protector. No se sabe cómo, pero allí se originó el pecado. Y el más grande de los pecados es el orgullo. Fue el primer pecado que se apareció en el universo y apareció en ese querubín. Y luego vimos la tercera clave. La tercera clave es decidir en qué bando estar, porque ese ángel se reveló en el cielo y ese ángel inició una guerra contra Miguel, y Miguel era el director de las huestes celestiales. Era el nombre que se le daba a Jesús antes de hacerse hombre, y entonces hubo una guerra allí, pero Miguel salió triunfador. Y Satanás, Luzbel, Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, salió derrotado. Y entonces tú tienes que decidir en qué bando estás. Si estás en el bando de Miguel, con las 2/3 partes de ángeles que están en el cielo, y bueno, y también aquí en la tierra, porque ellos son ángeles ministradores, nos ayudan. O estás del lado de Satanás, que tiene la 1/3 parte de los ángeles del cielo, tal como lo dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 4. Y entonces esos ángeles se llaman demonios, espíritus, y van a hacer todo lo que sea, todo lo que esté a su alcance para que tú te pierdas, para que no alcances salvación. Te van a crear un ambiente de pecado para que tú caigas y cedas a tus pasiones y finalmente, obviamente, peques. En la cuarta clave es obedece solamente a Dios. No escuches o desecha otras opiniones, porque entonces ahora el conflicto se desplazó del cielo al planeta Tierra, y aquí en la tierra engañó a nuestros primeros padres. Y entonces el gran error que cometió Eva fue que en lugar de haber escuchado solamente a Dios, escuchó otras opiniones, y fueron las opiniones de la serpiente en el árbol que finalmente la sedujo y la llevó al pecado. La quinta clave que vimos es no confíes en tus sentidos. Eva confió en sus sentidos, escuchó primero a la serpiente, vio el árbol y entonces luego tomó del fruto, comió del fruto, y entonces sus sentidos fueron engañados. Es la manera como hoy Satanás engaña a las personas, a través de sus sentidos. Por medio de los sentidos nosotros experimentamos momentos de placer. Pero Dios quiere que vivamos una alegría permanente. La alegría permanente no se da por medio de los sentidos. La alegría permanente es un estado que Dios da por medio de la razón y por medio de su espíritu obrando en el corazón humano. Vamos con la clave número 6. Confiesa tu pecado y no lo justifiques. Muchas personas justifican sus acciones incorrectas, pero Dios nos invita a que reconozcamos el error, a que dejemos de estarle echando la culpa a los demás. Cada uno de nosotros tiene que saber que comete un error, comete un pecado y pida perdón. Y eso es todo. No haga nada más, no lo justifique. No diga que yo soy mal geniado por culpa suya. Deje ese cuento a un lado. No diga que es que usted me provocó. Deje ese cuento a otro lado. Es usted el que tiene que hacerse responsable de sus sentimientos, de sus emociones y de su pecado. Y reconózcalo. En el hogar pida perdón, con los hijos pida perdón, con su esposa, esposo pida perdón, con los amigos pida perdón, y especialmente con Dios pida perdón. Está claro, ¿verdad? Pasamos a la siguiente clave, la clave número 7. Conoce las terribles consecuencias del pecado. Las personas que conocen las consecuencias de sus errores, esas consecuencias les evitan a caer en los errores. Y lo hemos ilustrado de varias maneras, pero la ilustración que hemos hecho en el resumen es que usted no pasa semáforos en rojo porque eso tiene ¿qué?
consecuencias. Entonces usted evita pasar semáforo en rojo para evitar las consecuencias, que son los tickets que seguramente van a colocarle por su imprudencia, y ahora con tantas cámaras que hay por todas partes. Pasamos entonces a la número 8 y lo ilustramos con la historia de José. Huye del lugar donde está la tentación y donde está el acoso. Y José lo que hizo fue huir. Para eso Dios le dio piernas, para que corra. Y si no las tiene, bueno, use prótesis, pero de alguna manera hay que huir del pecado. Huir del pecado. Miren, huir del pecado no es alejarse del pecado. Ven, ayúdame, Carlos, con algo. Pasa aquí. Tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Carlos, aléjate. Aléjate un poco más. Muy bien. Él se aleja, pero me sigue mirando. La clave no es alejarse del pecado, porque sus ojos siguen mirando. Si el que se aleja del pecado, de la tentación, sigue contemplando el pecado allá, en cualquier momento puede caer. Ahora ven para acá, Carlos. Vas a hacer lo que yo te diga. ¡Huye! 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 Corre desesperado. Gracias, Carlitos. La persona que huye, corre y ni siquiera mira atrás. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Huyendo. Al pecado hay que huirle. Segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Primera de Corintios 6:18 dice, huye de la fornicación. Huir es correr en el sentido opuesto a donde está la tentación. ¿Quedó claro ese concepto, no? Solo para ir clarificando en el resumen. Luego pasamos a la siguiente y lo hablamos con el tema de Daniel. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Decide, esa es la clave número 9, no contaminarte con el pecado. Lo más importante que puede hacer una persona es decidir. Cuando tú tomas una decisión, eso llega a ser fuerte. Yo decidí no contaminarme con el pecado. O yo decidí hacer ejercicio 3 veces a la semana. O yo decidí no volver a comer carne de cerdo. O yo decidí no ser vegetariano. O cuando usted, no hay nada más importante que una decisión. Usted debe decidir no contaminarse con lo pecaminoso. Y eso le va a dar victorias en el nombre de Jesús. Amén. La clave número 10. Busca amigos fieles. Y hablamos de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Y ellos fueron, por no adorarla, tenían que ir al horno de fuego, pero su amistad los fortaleció, los unió. Aunque la Biblia no describe las conversaciones de ellos, seguramente las hubo. Mira, no nos vamos a adorar, ahora nos van a llevar allá. ¿Qué va a hacer el rey con nosotros? Y finalmente eso los mantuvo firmes. Ahí está la historia en Daniel, el capítulo 3. Vamos con la número 11. Estudia la Biblia para defenderte de los ataques del enemigo. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, ¿cómo respondió Jesús? Con un escrito está. Pero ¿cómo vas a responder con un escrito está si no sabes la Biblia? De paso, el mismo Satanás usó la Biblia para tentar ¿a quién? A Cristo. Así que Satanás conoce la Biblia mucho mejor que todos los que estamos aquí. Pero eso es bueno porque él también sabe que su fin está cerca. Pero él se va a llevar al mayor número de personas con él. Así que estudia la Biblia para defenderte de los ataques. Número 12, Jesucristo pidió ayuda en su más grande tentación. Aunque Jesús sufrió 3 tentaciones, esa no fue la más grande tentación. La más grande tentación la enfrentó en el Getsemaní, cuando él quiso, por algún momento llegó a pensar que por miedo al dolor que iba a experimentar, habló con el Padre y le dijo, Señor, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres, conforme a tu voluntad. Finalmente el Señor Jesús pidió ayuda al Padre para salir victorioso en medio de la tentación. Así que esa clave bien importante, la número 12. Vamos a la número 13. Identifica la pasión o el deseo que te tienta. ¿Qué es lo que te tienta? ¿Qué es lo que te domina? El pecado está en nuestro interior y las tentaciones salen de nosotros mismos. O bueno, voy a decirlo de otra manera. Toda la maldad está en nuestro interior. Nosotros hemos acumulado esa maldad durante tiempo, durante días, durante años, durante nuestra existencia, por diferentes razones, porque en la juventud alguien nos compartió cosas malas y durante todo ese tiempo, toda la vida la acumulamos. Ahora
¿qué es lo que hace el enemigo? Provee un ambiente para traer esas pasiones y que esas pasiones puedan aflorar, y ahí es donde finalmente caemos en pecado. Tú tienes que saber qué te tienta, tienes que identificarlo. Cuando tú identificas qué es lo que te tienta, cuál es esa pasión que te mueve, ahora entonces hay que subyugar esa pasión y ese deseo a Dios para que Él nos dé la victoria. Entonces luego miramos la número 14, aceptar la gracia de Cristo, ese don inmerecido del Señor que Él nos da. Cuando uno acepta que Cristo venga a ser esa ayuda permanente y a librarnos del pecado, somos victoriosos. Clave número 15, somete tus pensamientos a Dios. Y ayer hablamos, cuando el pensamiento aparece, hay que someterlo a Dios. Porque si controlamos los pensamientos, finalmente nunca habrá pecado. Recuerden que hablamos de ese orden. Primero están los pensamientos. Después de los pensamientos viene la imaginación. Después de la imaginación vienen los deseos. Después de los deseos, la voluntad toma la decisión. Y luego estaría el consentimiento. En los primeros 4 pasos usted puede decir no, 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 no. Pero ya cuando usted consiente con el pecado no hay nada que hacer. Así que hay que comenzar controlando y dominando los pensamientos. Y miramos la clave número 16, someter el cuerpo a Dios. Porque nuestros sentidos y nuestro cuerpo es utilizado para el pecado. Por eso el Señor dice que el cuerpo nuestro no es nuestro, es de Dios. Nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahí lo pudieron leer ustedes en 1 Corintios, el capítulo 6, desde el versículo 18 al versículo 20. Hasta ahí hemos ido en esta preciosa semana. Y aunque me he tomado tiempo para hacer este ejercicio de repetición, es fundamental para que los conceptos vayan siendo afianzados en nuestra mente. Vamos a ver hoy la clave número 17. Clave número 17. Y la clave número 17 es, así como en algún momento miramos que era importante como una clave conocer las consecuencias del pecado, hoy quiero hablar acerca de conocer las recompensas para quien venza el pecado. ¿Cuál es la clave? ¿Conocer qué? Las recompensas para quien venza el pecado. ¿Saben? Vivimos en un mundo de recompensas. Todo el mundo ofrece recompensas. Ofrecen recompensa los bancos, ofrecen recompensa las aerolíneas, ofrecen recompensa las estaciones de combustible, ofrecen recompensa los supermercados, ofrecen recompensas. Todo el mundo ofrece recompensas para poder atraer ¿qué? ¿Poder atraer qué? Clientes. Ahora, ¿quién decide el aceptar las recompensas o no? ¿Quién decide? Cada individuo. Cada persona decide. ¿Y de qué depende que usted acepte el ser cliente de algún banco, de alguna estación o de algún restaurante o de alguno de esos lugares? ¿De qué depende? De la calidad de la recompensa. Si la recompensa es buena, entonces usted dice, wow, me voy a hacer cliente allí. Si la recompensa no es tan buena o tiene que escoger entre 2 que ofrecen lo mismo, usted se va a otro lugar. Pero así es como funciona. Es más, todos los seres humanos también nos movemos por recompensas. ¿Y por qué nos movemos? Ya expliqué un poco cómo funciona el comercio, pero note que usted cuando consigue un trabajo nuevo, lo primero que pregunta es ¿qué? ¿Y cuánto me voy a ganar? Y dependiendo de la paga, ¿usted qué decisión toma? Si se queda en ese trabajo o no se queda en el trabajo. No, noten ustedes cómo las recompensas son fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones. Y entonces, ¿saben? Estamos viviendo un conflicto cósmico. Un conflicto cósmico en donde está en juego nuestra salvación. Y en este conflicto cósmico, uno de los líderes del conflicto, Satanás, que es el director del mal, ofrece recompensas. Y él ofrece recompensas a todos los que le sigan. A algunos les ofrece fama, a otros les ofrece dinero, a otros les ofrece placer, a otros les ofrece diferentes cosas con el deseo de que las personas sean atraídas hacia él. Y parece que le va bien con sus ofrecimientos, porque tiene capturado a la mayoría del planeta, captura a muchas personas. Pero ahora, así como Satanás tiene muchas recompensas, y no me voy a enfocar en la recompensa de Satanás, no es ese mi interés hoy. Yo quiero decirles que en este conflicto la palabra de Dios presenta que Dios tiene un abanico de recompensas para sus hijos. Recompensas que si tú decides tomarlas serán de gran beneficio para ti. Aunque hay muchas que la Biblia describe, pues será imposible en tan poco tiempo poder presentar todas las que la Biblia describe. Pero yo he tratado de tomar algunas. Voy a intentar, si el tiempo me lo permite, por lo menos hablar rápidamente de 9 recompensas. 6 recompensas Dios las da en el planeta Tierra.
A todos los que vivamos en la tierra, la mayoría de recompensas que vamos a analizar hoy son las que Dios nos da ahora, que están tangibles, que tú puedes tomarlas en este instante. Pero también vamos a hablar de 3 recompensas que Dios nos dará en la vida, que nos brindará en la eternidad. ¿Estamos listos entonces? Vamos a iniciar y entonces yo quiero que tú ahora, después, al final vamos a sopesar cuáles son las mejores recompensas y tomemos una decisión con la ayuda del Señor. Porque muchas personas son motivadas para tomar decisiones de acuerdo a esto. Entremos en materia. Vamos con la recompensa número 1. Y la recompensa número 1 quiero presentarla a través de la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos y así vamos a presentarlo cada vez. Una recompensa, un texto bíblico. Romanos el capítulo 6, el versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Ya están conmigo en la palabra? Romanos 6, 22. Dice Dios en su palabra. Mucha atención. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué interesante. Este versículo está describiendo un proceso que se da en las personas que quieren buscar a Cristo. Pero antes de hablar del proceso, déjenme decir lo siguiente. Dios en su infinito amor abre las puertas para que tú vengas a Él como tú estés, en la condición que tú estés. Dios no pone condiciones para venir a Él. Todas las personas, sin importar en qué condición de pecado están, si quieren cambiar su vida, lo único que tienen que hacer es venir a Cristo. Y Cristo les cambia la vida y Cristo les da libertad. Así que el texto está hablando de aquellas personas que ahora quieren dejar el pecado, que ahora quieren dejar el mundo y quieren venir a Cristo. Y el Señor les dice, y aquí está el proceso. Número 1, lo primero que el Señor les va a ayudar a hacer es que sean libres del pecado. ¿Que sean qué? Libres del pecado. Y entonces cuando las personas vienen a Cristo, comienzan a disfrutar de esa libertad. Ya no tienen al pecado como amo. Porque recuerden que hemos estudiado durante la semana que algunas personas se vuelven esclavos del pecado. Si son esclavos del pecado, quiere decir que tienen un amo y señor. ¿Quién es el amo y señor? El pecado. Pero ahora cuando vienen a Cristo, cambian totalmente de amo. Ya el pecado no sigue siendo más su amo y señor. A partir de ahora, la justicia y la obediencia viene a ser su amo y señor. Pero realmente la obediencia no es otra cosa que libertad. Porque cuando tú obedeces, vives ¿qué? Libre. Entonces, las personas cambian de amo, pero las personas comienzan a ver un cambio trascendental en su vida. Miren, antes servían al pecado, ahora sirven a la obediencia. Antes servían a Satanás, ahora sirven a Dios. Antes la desobediencia marcaba sus vidas, la obediencia marca sus vidas. Antes ellos no podían dominar ni sus pasiones, ni sus pensamientos, ni sus deseos, ni sus pasiones, ni sus acciones. Pero cuando vienen a Cristo, pueden dominar sus pensamientos, sus deseos, sus acciones y sus pasiones. Ese cambio tan trascendental sucede en la vida cuando las personas vienen a Cristo. Sin Cristo es imposible dominar eso. Con Cristo es posible dominar todas estas cosas. Así que miren qué cambio tan trascendental. Ahí está el proceso. Y luego dice, y estos 2 puntos van al tiempo. Las personas son libres del pecado e inmediatamente se convierten en siervos de Dios. Pero el proceso continúa. Dice luego, tenéis por vuestro fruto. Cuando tú te acercas a Dios viene la santificación. La santificación no es otra cosa que el proceso mediante el cual nosotros nos comenzamos a parecer a Dios. Cuando estamos apartados de Dios, estamos haciendo lo malo y a veces nos parecemos más al diablo que a Dios. Pero cuando comenzamos a tomar la palabra y a aprender de ella y a seguir y a vivir como Cristo, comienza un proceso que dura toda la vida, hasta cuando Cristo venga. Ese proceso se llama santificación. Comenzamos a santificarnos, a purificarnos, a eliminar todas esas cosas que nos dañaban en la vida.
Me coloco como ejemplo. Yo era un hombre que tomaba, que fumaba, que era grosero, que era vulgar, que era patán, que era mentiroso, todas esas cosas que ya les he contado durante la semana, pero cuando comienzo a conocer de Dios, toda mi vida va cambiando, se va purificando y cada día somos mejores personas. Y entonces cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de vestir, cambiamos nuestra manera de relacionarnos, somos mejores padres, mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, porque Dios nos invita a poder vivir esa vida. Lo más extraordinario que a ti te puede pasar, el milagro más grande que puede experimentar un hombre sobre la tierra es ese traslado, cambiar de un lugar a otro, pasar del lado del enemigo al lado de Dios e iniciar el proceso de la santificación. Y como resultado del proceso de la santificación, ¿qué da Dios entonces? La vida eterna. Ahora les hago una pregunta. Esta primera recompensa, Dios nos concede la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Te gusta esa recompensa? ¿Te gusta que Él en la tierra nos da esa libertad de la esclavitud? Pues gloria a Dios. Vamos a la segunda recompensa. La segunda recompensa es que además de que Dios nos da libertad, perdona todo lo malo que hicimos anteriormente, todo lo malo. Una vez un pastor conocido, fue maestro mío en la universidad, se monta un taxi en la ciudad de Medellín y el taxista comienza a hablar y le dice, descubre que es pastor y le comienza a hacer preguntas. Y una de las preguntas que le hace el taxista es, ¿usted cree que todos los pecados tienen perdón de Dios? Y el pastor, ¿qué creen que respondió? Claro que sí, todos los pecados tienen perdón de Dios. Pues yo no creo eso, porque hay pecados que son horrendos. La Biblia no habla nada de pecados más graves que otros. Y el pastor dice, bueno, sí, hay algunos pecados más graves que otros. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar todo? Y el pastor se inquieta y le pregunta, ¿por qué me hace esa pregunta? Y le dice, porque mi hermano acaba de violar a mi sobrina, a su propia hija. ¿Usted cree que eso tiene perdón de Dios? ¿Qué creen ustedes que el pastor le respondió? Pasó saliva primero. Le dijo, mira, si ese hombre se arrepiente, si ese hombre busca a Dios de corazón, claro que hay perdón. Ahora, estoy colocando este ejemplo extremo para que tú puedas entender que cuando alguien viene a Dios, hay perdón. Abramos la palabra del Señor y miremos el texto que aparece en Efesios, el capítulo 1, el versículo 7. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice Dios en su santa palabra. Efesios 1:7. Dice Dios, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El más alto precio se pagó por la humanidad, el más alto precio. Que Jesús entregara su sangre, Dios mismo se hiciera un ser humano. ¿Qué había hecho Dios para que fuera golpeado? ¿Qué había hecho Dios para que fuese escupido? ¿Qué había hecho el Señor para que fuese crucificado, para que le clavaran sus manos? Nada. Él recibió un castigo injusto, solo por nosotros. Cuando mi hija mayor, y disculpen que esta ilustración la van a escuchar quizás en otro tema en la internet, pero no he encontrado una ilustración más linda que esta para ejemplificar el sacrificio de Cristo. Mi hija mayor, cuando tenía 4 años, le estaba hablando de la muerte de Cristo. Estábamos haciendo el culto familiar, lo hemos hecho durante toda la vida hasta el día de hoy, 2 veces por día. Y le estaba compartiendo a ella acerca de la muerte de Cristo, la tenía sentada en mis piernas y me dice, papá, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús no se quedó en el cielo? Con 4 añitos. ¿Por qué vino para que lo mataran, para que lo golpearan? ¿Por qué no se quedó allá? Tremenda pregunta que me hace la niña. Y ahora yo como padre, orándole al Señor, Señor, ¿cómo le respondo a mi hija? Y recordé una historia que había leído en un libro mucho tiempo atrás. Y la historia habla que la venida de Cristo es similar a una niña que ama
a las hormigas, que es su insecto favorito. Y yo le dije, hijita, suponte que a ti te gustan las hormigas, son tu insecto favorito, te encantan que lleven las hojitas, son laboriosas, trabajadoras. Y entonces cuando tú ves hormigas, tú pasas despacito, no las pisas, no las tocas, te encanta ver la fila que ellas hacen rumbo al hormiguero y disfrutas eso. Pero un día tú sales a la casa y ves que allá, junto al hormiguero, las hormigas van caminando, pero hay un oso hormiguero con su trompa estirada absorbiendo a las hormigas. Y tú comienzas a hablarle a las hormigas y les dices, hormiguitas, por allá no, allá está el oso hormiguero, se las va a comer, las va a succionar, no, hormiguitas, no se vayan por ahí. Pero tú no hablas hormigol, tú hablas español y las hormigas no te entienden. ¿Cómo podrías tú salvar a las hormigas? Y cuando yo le dije eso a la niña abrió sus ojazos y me dijo, ahora entiendo, papá, pues haciéndome hormiga. Si yo me hago hormiga, hablo hormigol y les digo, no vayan por allá. ¿Entiendes para qué vino Jesús? Sí, papá. Jesús vino a mostrarnos un camino, vino a ser como nosotros para mostrarnos un camino. Solo tenía 4 años. Miren, la sangre derramada en la cruz era la manera como se tenía que pagar el precio por la humanidad. Había que liberar al hombre de pecado. Es más, todas las personas que vivieron antes de Cristo, 4000 años, sacrificaban animales, porque cada animal sacrificado, ¿a quién simbolizaba? Al cordero que vendría en el futuro. Pero ahora todos los que hemos vivido después de Jesús, cuando cometemos pecado, ¿a quién le pedimos perdón? ¿A quién nos acercamos? A Cristo. Ellos lo vieron en el futuro, nosotros ahora lo vemos en el pasado. Pero así como ellos veían en el futuro que vendría el Redentor para transformar por la muerte de Cristo, todos ellos son salvos. Ese fue el primer pacto. Y ellos, todos los del primer pacto fueron salvos, pero con Cristo viene un segundo pacto, un pacto nuevo. Y nosotros ahora creemos en las mismas palabras, pero miramos hacia el pasado. Y no solo eso, también miramos hacia el futuro, porque pronto Cristo vendrá por segunda vez a llevar a sus hijos por la eternidad. Miren esa preciosa recompensa, y la preciosa recompensa es el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Amén. Cuando sus pecados son perdonados, usted disfruta de muchas bendiciones. Número 1, se va su sentimiento de culpa. Hay una carga que uno lleva. Cuando Dios le perdona a uno los pecados, usted siente una paz. Usted sabe cuando Dios le perdonó, porque usted siente una paz. El problema es que algunos no se perdonan. Perdónese, porque Dios le va a perdonar. Pero no solo eso, además de esa paz que Dios le da, Dios lo libra del pasado y de la depresión. Porque cuando usted está perdonado, usted ya no piensa más en el pasado. Usted ahora piensa en el futuro y en la eternidad. Muchas personas se deprimen y terminan suicidándose y acabando sus vidas es porque viven anquilosadas en el pasado, pensando en los errores que hicieron. El cristiano tiene una vida diferente porque ya no piensa en esos errores del pasado. Ahora el cristiano piensa en la vida futura, en lo que el Señor tiene para él, que es extraordinario y maravilloso. No hay nada más precioso que el perdón de los pecados. Vamos a mirar la siguiente recompensa. Dios nos libra de la tentación, la recompensa número 3. Abran sus Biblias conmigo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. 2 de Pedro 2:9, rápidamente. 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Dice el Señor en su santa palabra. 2 de Pedro 2:9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe librar de la tentación. ¿A quiénes? A los piadosos. ¿Qué es una persona piadosa? Una persona piadosa es la que practica la piedad, la que quiere hacer lo correcto delante de Dios, la que quiere caminar en los senderos de Dios. Así que el Señor es bueno para librarnos de la tentación. Ahora, aunque la tentación viene de esa pasión interna, como ya nosotros lo estudiamos aquí,
de esa pasión interna que tiene cada uno, recuerden que Satanás se encarga de colocar a nuestro alrededor todo un ambiente para que esa pasión sea alimentada. Por eso, si nosotros hacemos que la pasión muera de hambre, ya dijimos, no alimentamos la pasión, finalmente las pasiones van a desaparecer. Por eso es que algunos antes tomábamos, nos las pasábamos en las tabernas y eso, pero ahora ya no lo hacemos, porque ya no alimentamos más esa pasión. Nos separamos de los amigos, nos separamos de esa música que nos hacía o nos invitaba a consumir alcohol, decidimos no pasar en el supermercado por el lugar donde venden los licores, no alimentamos la pasión. Así que ahora el Señor dice que nos va a librar de la tentación. ¿Y cómo nos va a librar el Señor de la tentación? Vamos a mirar un texto más. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y el Señor allí nos habla nuevamente acerca, o mejor, amplía el concepto que acabamos de mirar en Segunda de Pedro. Dice Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación, dice otras versiones, la versión Reina Valera del 60 dice tentación, la versión Reina Valera del 95 dice prueba, pero es lo mismo, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. El Señor dice que no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos resistir. A mí me impacta eso, me parece hermosísimo, porque me está diciendo muchas cosas ahí. Número uno, que Dios tiene mucho más poder que Satanás. Ahora, tampoco quiero que menoscabemos o subestimemos el poder de Satanás. Claro que Satanás tiene poder, pero el poder de Dios es infinitamente superior. Y Dios puede decir, a él no me lo tocas, él es mi hijo. Y si Dios le da la orden a Satanás que no lo toque, no puede hacer nada. ¿Han leído ustedes la historia de Job? La historia de Job, en Job el capítulo 1, cuando Satanás va al cielo y le pregunta a Dios de dónde vienes, y él dice de recorrer la tierra, y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, pero es que tú lo tienes rodeado de tanta cosa, pues por eso te sirve. Puedes tocar lo que él tiene, pero a él no me lo tocas. Satanás quería haber matado a Job, pero no había podido hacerlo porque era el protegido de Dios. Y cuando pierde todos, perdió sus 10 hijos, todas sus posesiones en el mismo día, Satanás vuelve al cielo. ¿Cómo te fue con Job? Le dice Dios. Ah, pero es que tiene salud. Bueno, tócale la salud, pero no lo matas. Y Satanás no puede hacer nada más allá de donde Dios le dice. Yo me imagino a los ángeles de Dios reprendiendo a los demonios. Usted me hace el favor y no se mete con Luis Fernando. Deje quieto a Esteban. Usted no está autorizado para tocarlo. A María ni se le ocurra. María es nuestra, es una mujer fiel. Eso está sucediendo ahora mismo. En un mundo que no percibimos porque es invisible a nuestros ojos, pero que la Biblia dice que sucede. Y lo que a mí más me impacta, ¿por qué creen ustedes que la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le temen. ¿Y qué hace? O sea que el ángel nos defiende contra aquel demonio que quiere ¿qué? Destruirnos. Contra ese ángel caído que quiere destruirnos. Así que démosle gloria a Dios. ¿Qué recompensa tan hermosa? Y la recompensa preciosa es que nosotros tenemos Dios nos libra de la tentación, nos rodea con su poder y con su gracia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Está claro, ¿verdad? Pero ¿saben qué más me impacta del texto? Me impacta el texto que dice que Dios dará la salida. O sea, no solo enfrentarás la prueba y la tentación que viene sobre ti tú la puedes soportar, no va a ser una tentación sobrehumana. Quiero que sepas eso. Toda tentación que llega a tu vida, toda, sin excepción, tú puedes enfrentarla y soportarla por la gracia de Dios. Toda, porque ninguna tentación es humana. Dios no va a dejar que te pruebe más de lo que puedes resistir. Pero lo interesante es que Él ahora pone la salida. Él no está diciendo que va a quitar la tentación quizás seguirá, pero Él te va a dar la salida para huir. Chicos, si alguna vez, y hablo a los varones, una mujer quiere tocarte, huye aunque te digan gay.
Dios sabe que tú eres un varón. Hombre casado, si alguna vez una mujer te acosa, huye, aunque te digan falto de virilidad. Tu esposa sabe que tú eres un varón. Pero queridas damas, usted es lo mismo. Dios va a mostrar la salida y usted huya. El problema es que a veces le damos como tanta rienda, ¿no? Miren, un estudio reciente que hizo una de las universidades de Estados Unidos mostraba que el Facebook es responsable de muchos divorcios hoy en día. Porque los hombres y las mujeres comienzan relaciones con sus antiguos conocidos, amiguitos, etcétera, y terminan eso en un desastre. Yo quiero decirles que ese es el ambiente que Satanás ha creado para que el hombre sea tentado. Pero quiero que sepas que ahí está el Señor para librarte de la tentación. Esa tentación tú la puedes resistir. Si es que saludar, saludaste y no más. Y si comienzan a hablar mucho, dile, mira, discúlpame, estoy ocupado, no puedo responderte, pero gracias por haber hablado. No se preste para eso. No caiga en la trampa. Siguiente recompensa. ¿Les gusta esa recompensa? Que el Señor nos va a librar de la tentación, ¿sí o no? Qué bueno, ¿no? Vamos con la recompensa número 4. La recompensa número 4 es que Dios hace que nazcamos de nuevo, o nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros no practiquemos más el pecado. Ese nuevo nacimiento es algo fácil de decir, no tan complicado de explicar, pero sí complejo en el interior nuestro. Es algo que no entendemos. ¿Cómo yo puedo pasar de ser una persona mala a una persona guiada por Dios? ¿Cómo ese ladrón llega a ser tesorero de la iglesia? ¿Cómo esa prostituta llega a ser una excelente madre de familia? ¿Cómo ese asesino llega a ser primer anciano? Uno no entiende eso. Pero lo que sí quiero decirles es que sucede. Ese nuevo nacimiento sucede. Yo lo experimenté en mi vida. Y muchos de los que están aquí lo han experimentado. Y si tú no lo has experimentado, lo puedes experimentar. Porque Dios quiere que nazcamos de nuevo para su honra y para su gloria. La palabra del Señor, vamos ahora, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice el Señor. Primera de Juan 3, 9. Dice Dios en su palabra, todo el que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. O sea, las personas que nacen en Dios ya no practican el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Una mejor traducción sería, en la parte final del versículo, es y no puede seguir pecando habitualmente y no puede seguir practicando el pecado. Cualquiera de esas dos traducciones podría ser correcta para el texto. La Reina Valera, que es la versión de donde estamos leyendo, decidió traducirla y no puede pecar porque es nacido de Dios. Las personas experimentan un nuevo nacimiento, un cambio en su vida. Ya llega el momento en que el Espíritu Santo viene a impactar la vida y ya lo pasado se ve como algo horrible y se queda atrás y comenzamos una nueva experiencia de fe, un cambio total. Antes practicábamos el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es hacer algo rutinariamente, es mentir casi todos los días, es fornicar constantemente, es poner otras cosas antes que a Dios en forma constante, es codiciar permanentemente, es violar el sábado constantemente. Pero llega un momento en la vida en que yo entiendo lo que es pecado y tomo la decisión de dejar esa vida y por gracia de Dios nazco de nuevo. Por eso las personas recién bautizadas, nosotros, bueno, la Biblia lo describe así, el apóstol Pablo lo describe, que son lactantes. Están apenas comenzando en la vida cristiana, son bebés espirituales porque acaban de nacer y comienzan esa nueva experiencia de vida. Y entonces por eso es importante que vengan a la iglesia para que se alimenten, por eso es importante que tengan hermanos que les rodeen para que puedan ser ejemplo y los apoyen y los estimulen.
Así que de esta manera extraordinaria podemos nacer de nuevo. Ese nacimiento es precioso. Practicar, ya no se practica el pecado, ahora se aborrece lo que era pecado. Lo que se solía amar ya no se ama. Y lo que se solía, las virtudes que se solían criticar, ya no se critican. ¿Saben ustedes que hay gente que critica a la gente honesta? Usted se encuentra un billete de $50 en la calle y vio que se le cayó a alguien que va como a 30 metros y un cristiano lo recoge y dice: Señor, este dinero es suyo. Y cuando se lo va a entregar lo mira raro. ¿Y usted por qué me lo devolvió? ¿Por qué es tan honesto usted? La honestidad se mira como algo raro. Lo común es que si la persona vaya y ahí está el billete de $50, y algunos hacen así. Cuando usted sabe que algo es de alguien y usted lo toma, ¿cómo se llama eso? Robar. Pero ahora usted ya odia eso y ahora ama hacer la voluntad de Dios. Eso es nacer de nuevo. Y Dios nos regala el nacer de nuevo. ¿A cuánto les gusta eso? Gloria a Dios. Vamos a ver la siguiente recompensa. Recompensa número 5. El Señor nos renueva por medio del Espíritu Santo. ¿Saben que cuando el pastor que me bautizó fue a mi casa, yo me bautizaba el sábado? De paso, no había estudiado mucho la fe de Jesús, no conocía mucho las cosas de Dios, pero ya había comenzado a estudiar la palabra. Mi abuela hizo algo antes de morir extraordinario. Mi abuela nos motivó a estudiar la Biblia antes de morir. Y comenzamos a estudiar la Biblia. Era la única cristiana en la familia, ya les conté un poco de eso en el transcurso de la semana. Y comencé yo ahora a vivir una experiencia de fe y a conocer de Dios. Pero cuando estaba conociendo del Señor, tomé la decisión de bautizarme. Pero lo interesante y lo que quiero destacar ahora en la historia para que ustedes conozcan es que yo tenía miedo de bautizarme y fallarle a Dios en algunas cosas. El pastor vino, me visitó y me vio una cantidad de discos de esos LP negros y todos de música bailable. Muchos de esos de grupos dominicanos y salsa y merengue y toda esa cosa, que era lo que yo hacía. Y me dice el pastor: ¿y esa música es tuya? Le digo: sí, pastor. Pastor, es bueno que usted sepa algo. Yo me bautizo, pero yo voy a seguir yendo a las discotecas. Se lo dije con naturalidad. Y él se sobó la cabeza y yo me bautizaba el otro día. Y ahora dice: ¿ahora cómo convenzo a este muchacho? Pero el pastor con sabiduría me explicó por qué los cristianos no bailamos. No tengo tiempo de explicar eso ahora. ¿Les gustaría saber por qué los cristianos no bailamos? Listo, mañana les voy a explicar. Y entonces me explicó por qué los cristianos no vamos a bailes. Le entendí perfectamente y comencé mi vida cristiana. Y comenzando mi vida cristiana vinieron las tentaciones. Yo seguía con todos esos amigos y me invitaban a la parranda. Y un día le dije a uno de los ancianos que yo tenía miedo de fallarle a Dios. Y saben, él me dijo algo que marcó toda mi vida. Él me abrazó y me dijo: mira, tú no te preocupes, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer. Dios no te va a dejar solo. Tú no puedes vencer solo el pecado. Ningún ser humano puede vencer solo el pecado. Se necesita una recompensa divina para vencerlo. Y esa recompensa, ese regalo de Dios, es su Santo Espíritu. Y por eso dice la palabra de Dios en Tito. Vayan conmigo a Tito. Tito, el capítulo 3, versículo 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice el Señor, escuchen: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres. ¡Ja! ¿Quién está diciendo estas palabras aquí? El apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Nosotros éramos esclavos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuchen, ¿por su qué? Por su lavamiento. ¿Por su qué? Lavamiento.
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos salvó, número uno, por su misericordia. Les hago una pregunta: ¿quién de nosotros merece ir al reino de los cielos? ¿Usted qué ha hecho para ganarse la eternidad? Nada. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos? Perdición. Ahora, por misericordia nos salvó. No lo merecemos, pero la misericordia nos cubre. Misericordia es darle a alguien lo que no merece, pero bueno. Ahora, por el lavamiento, el bautismo, el lavamiento de la regeneración es el bautismo. Toda persona que quiere ser salva tiene que bautizarse. La Biblia dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Pero no solo por eso, sino ahora por el Espíritu Santo, que nos da la victoria. Qué recompensa tan preciosa. Por eso yo vivo feliz, porque el Espíritu Santo me acompaña. Ustedes no tienen ni idea la lucha que yo como pastor y predicador experimento antes de pararme aquí, orándole a mi Señor: Señor, yo no puedo pasar al frente si el Espíritu Santo no me acompaña. Habla tú, yo no quiero hablar, que sean tus palabras. Señor, di lo que las personas necesitan escuchar para que ellos sean salvos, para que ellos dejen y abandonen el pecado. Señor, y los predicadores tenemos una lucha permanente porque queremos que el Espíritu Santo nos use, y cuando no nos usa, sufrimos. Porque esa es una recompensa a los fieles. Por eso también le pedimos al Señor que nos mantenga apartados del pecado. Muy bien, recompensa siguiente, recompensa 6. Dios te guarda para que Satanás no te toque. Vayan conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice el Señor en su santa palabra. Primera de Juan 5:18. Dice Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿quiénes somos los que hemos nacido de Dios? Los que nos hemos apartado del pecado, los que le hemos aceptado, los que nos hemos bautizado, los que hemos aceptado el Espíritu Santo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno ¿qué? ¿Cuál es el problema? Una vez fui nombrado como rector de una institución y alguien no quería que esa institución cristiana progresara, y me enterró en el jardín del colegio, enterró un pedazo de queso con diferentes tipos de agujas, con monedas, con un envoltorio y una cinta de color, y un acto de brujería. Y lo puso allí para que el colegio adventista desapareciera de la zona. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando estamos limpiando el colegio? Que algo me llama la atención ahí, y la tierra revolcada, estamos limpiando el césped y sacamos el entierro, el hechizo para desaparecer el colegio. Pero Satanás no pudo hacer nada, porque ¿quién está protegiendo? Dios. El colegio lo que hizo fue progresar, porque Satanás puede hacer lo que sea y la gente puede querer hacerlo, pero Dios está al control. Así que no nos toca. Ahora, recompensas para la eternidad. Hasta aquí las recompensas de la tierra. Pueden haber muchas más, pero ¿les gustaron esas recompensas, sí o no? Dios es maravilloso y ahora Él quiere recompensarnos para la eternidad. Recompensa número 7, nos dará la corona de la vida eterna. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12, dice el Señor en su palabra. Santiago 1:12, dice Dios: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Dichoso el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¡Ay, qué bendición! A los que por su gracia resistamos la tentación. Dios nos dará la corona de la vida eterna, entrando por las puertas de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, después de que Cristo venga a resucitar a los muertos, de que nos lleve con Él a ese mundo glorioso y maravilloso. Él mismo será el encargado, el mismo Jesús, de poner a cada uno de los salvos la corona de la vida, para con eso sellarles y garantizar que reinaremos con Él por la eternidad. ¿Qué les parece el regalo? Miren,
No va a haber ninguna mujer, bueno, le oro al Señor, el que crea está firme, mire que no caiga, pero que ninguna mujer me haga perder a mí eso. Yo debo ser fiel a mi amada esposa porque la amo con todo el corazón. Y aunque soy calvo y feo y alguna podrá coquetearme por ahí, lo siento, a correr, mi hijo. Porque yo quiero esa recompensa. Amo a mi Señor. Y además del amor que tengo por Él, esta recompensa me estimula a seguir adelante. Recompensa número 8. Dios nos colocará vestiduras blancas. Quiero que miren esto en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5. Apocalipsis 3:5, dice el Señor. Apocalipsis 3:5. ¿Saben cómo están nuestros vestidos llenos de inmundicia, de pecado, de suciedad? Nuestra vida es eso, trapos de inmundicia, pero cuando venimos al Señor Él nos transforma, Él nos cambia, nos pone su justicia, nos cubre con la sangre preciosa de Cristo y en la eternidad quiere darnos vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 3:5, el vencedor ¿sobre qué? Sobre el pecado. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Cómo les parece esa promesa? Vestiduras blancas que significan que aunque fuimos pecadores en el pasado, ahora hemos sido santificados por su gracia para vivir y disfrutar de la eternidad, porque en la eternidad no habrá pecado. Por eso el Señor no va a llevar al cielo a gente que no viva de acuerdo a su palabra. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Lo han leído, ¿verdad? Miren, ¿sabe por qué Dios no va a llevar a los borrachos al cielo? Porque serían las personas más tristes y amargadas del mundo. El primer día, pues bonito, vio todo bonito. Pero el segundo día ya siente seca la garganta. Y el tercer día dice, oiga, ¿y cantina celestial no hay por aquí? Y ese hombre el cuarto día estaría amargado, aburrido, triste, porque su placer, ¿cuál es? ¿Cuál es su pasión? La de tomar. Viviría aburrido en el cielo. Un adúltero no podrá tampoco ser feliz allá. Las mujeres todas vestidas de blanco, bien cubiertas. No habrá ya la tentación y ninguna le va a prestar atención. Así que sería un hombre triste, amargado, porque su pasión, lo que lo mueve, es el pecado. Quienes vamos a estar allá son los que queramos estar allá. Los que queramos disfrutar de esa vida. Última recompensa. La última recompensa, esta es extraordinaria. Con esta comencé la semana. Dios te concederá sentarte en su trono. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Dice el Señor en su palabra, dice el Señor, ¿al vencedor de qué? Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Al vencedor le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué venció Jesús? El pecado. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso tendremos coronas, porque gobernaremos con Cristo. Y saben, esto es lo que más le duele a Satanás, lo que más le duele. Porque ¿quién quería estar gobernando en el cielo? Ese querubín. Y ahora Dios le dice, mira, estos que son mis hijos van a ocupar el lugar que tú y tus ángeles debían ocupar. Y el Señor va a permitir que nosotros podamos gobernar con Él por la eternidad. ¿Cómo les parece esa recompensa? Yo quiero disfrutar de ese mundo maravilloso, de ese mundo perfecto con Cristo para siempre. Nada ni nadie nos va a separar de su amor. Hago un repaso. Recompensa número 1, Dios te concede la libertad de la esclavitud del pecado. Recompensa número 2, Dios te da el perdón de tus pecados. Recompensa número 3, Dios te libra de la tentación. Recompensa número 4, Dios te hace nacer de nuevo para que no practiques el pecado. Recompensa número 5, Dios te renueva por medio del Espíritu Santo. Recompensa número 6, Dios te guarda para que Satanás no te toque. Esas son las recompensas que habrán en la tierra y las recompensas en la vida eterna. Ahora hay muchas más, yo solo puse algunas.
La recompensa 7, ya será en el cielo. Dios te dará la corona de la vida eterna. La recompensa 8, Dios te vestirá de vestiduras blancas. La recompensa 9, Dios te concederá sentarte en su trono. Levanten la mano los que quieren recibir esas recompensas. Yo quiero recibirlas. Pero quiero terminar con un texto. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 en adelante. Pero me voy a centrar en el 11. Vamos a leer el 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí ya Dios está dando una lista de varias que hay en la Biblia de quienes no van a heredar el reino de Dios. Pero miren el 11. Y esto erais algunos. ¿Eran qué? Algunos de ustedes eran así. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Quiere decir, ya fueron bautizados. Ya habéis sido santificados. Han comenzado el proceso de santificación, han sido apartados para servir y formar parte del pueblo de Dios. Ya habéis sido justificados, sus pecados han sido perdonados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa cuánto hayas descendido tú en el pecado, no importa dónde hayas caído, Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere que tú recibas estas recompensas. Y Dios quiere que ahora mires entre lo que Él ofrece, que es extraordinario, a la podredumbre que Satanás ofrece. Dolor, sufrimiento, miseria, angustia. Escoge. Hoy es día de decisión. Prepárate para la eternidad. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.